Iglesia, bienvenidos a este tiempo. Qué bueno estar juntos un domingo más. Y hoy es un día especial porque hoy estamos celebrando la Santa Cena y creemos que cada domingo que nosotros separamos para celebrar la Santa Cena, Dios obra milagros y cree de esta forma. Hoy Dios va a hacer milagros en medio de nosotros. En el momento que su palabra está siendo liberada a tu vida, en el momento que compartamos la Santa Cena, va a ser un tiempo muy especial. Yo quiero invitarte a que ahí donde tú estás puedas sentirte cómodo. De hecho, aprovecho para dar la bienvenida también a personas que por primera vez nos están visitando, que por primera vez están teniendo contacto con nuestra iglesia. Quiero decirles que son muy bienvenidos y para nosotros es una gran alegría poder estar en contacto por este medio y estamos para servirte como iglesia. ¿Qué les parece si antes de compartir la palabra oramos? Porque tú quizás te preguntas, ¿por qué tenemos que orar siempre que comencemos? Créeme que no es un tema de ritual, sino que yo quiero que junto con la iglesia podamos pedirle a Dios que aquello que Él ha separado para nuestras vidas en este día, podamos recibir 100% lo que Él tiene para nosotros. Y que no sea solamente algo mental, sino que suceda algo en nuestro corazón. Y lo que sucede en nuestro corazón pueda transformar nuestras vidas para siempre. Yo creo que cada domingo es especial. Y créeme que no digo esto como una frase de efecto, sino que creo que realmente cada domingo es especial. Y tengo la convicción que hoy Dios hará algo especial en tu vida. Siento eso en mi corazón y tengo esa expectativa. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí, de habernos hecho, Señor, tus hijos, de ser tus ovejas, Señor, en medio de tu casa. Gracias porque tu palabra dice que las ovejas reconocemos la voz del pastor. Y te pedimos que en esta tarde tú puedas hablar con nosotros. Señor, que nuestros ojos espirituales sean abiertos para poder ver tu imagen, tu amor, tu perfección, tu gracia, y que terminemos este tiempo renovados, restaurados, llenos de vida, llenos de alegría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar leyendo con ustedes un pasaje que está en el Evangelio de Juan. Ustedes saben, el Evangelio de Juan es un evangelio muy especial, a diferencia de los tres anteriores, porque Juan manifiesta mucho la divinidad de Cristo aquí en la tierra. Y Juan también nos muestra algunos detalles increíbles de cosas que Dios hizo, que Jesús hizo mientras que Él estaba aquí en la tierra. Y quisiera leer con ustedes uno de los pasajes más emocionantes del Nuevo Testamento y uno de los milagros más increíbles que Jesús pudo hacer mientras que Él estaba en cuerpo presente aquí en la tierra. Esto está en el Evangelio de Juan capítulo 11. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Siguiente verso dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Yo quiero que grabes esta parte. Ellas mandan a decir: he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba, grábate esta segunda parte también, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Muy bien, estamos viendo lo que está sucediendo acá, pero la palabra nos enseña a que nosotros necesitamos meditar en la Biblia. Y para los que no saben qué es meditar, según la palabra es imaginar, es entrar en aquello que está sucediendo en este momento. Yo quiero invitarte a que por unos minutos podamos trasladarnos a ese momento, a la escena, a los sentimientos encontrados de ese lugar, a la presencia de Jesús en ese momento, a las palabras de Jesús y de los otros protagonistas que están en esta historia. Y como vemos, Marta y María están muy desesperadas porque su hermano está a punto de morir, Lázaro, que la Biblia dice que era alguien muy cercano a Jesús, era amigo de Jesús. Quizás
compartieron parte de la infancia. No sabemos muchos detalles, pero había un nivel de cercanía. Y ellas están desesperadas porque Lázaro está a punto de morir. Y definitivamente ellas seguramente habían gastado todo lo que tenían para que Lázaro pueda mejorar. Porque recuerden que en este momento Lázaro está en una situación crítica. Pero ellas hacen todo lo que está a su alcance, todo lo que estaba en sus manos. Y la palabra nos muestra que como ven que ya no había qué hacer, entonces ellas estaban convencidas de que tenían que hablar con Jesús, con su amigo Jesús, su buen amigo Jesús, para que pueda venir y pueda salvar a Lázaro. Solo que aquí había un asunto. Y es que Jesús estaba a unos 9 kilómetros de distancia de donde esta familia estaba. Jesús entonces estaba en un lugar lejano del lugar donde estaban sucediendo las cosas. Entonces ellas deciden mandar un mensaje a Jesús. Y en ese mensaje ellas esperan que al recibir Jesús el mensaje, Jesús inmediatamente iba a dejar lo que estaba haciendo y tenía que ir corriendo. Esa era la expectativa de ellas. Ellas seguro pensaron, vamos a enviar el mensaje a Jesús y está todo listo porque Jesús es alguien que nos conoce. Un momento, permiso, perdón, somos muy amigos de Jesús. Él nos conoce hace mucho tiempo. Entonces, si nosotros le enviamos esa carta, Él dejará todo lo que está haciendo y vendrá corriendo para poder hacer algo por su amigo Lázaro. Y yo te pregunto algo. Si tú tendrías una persona que está enferma, en este caso era Marta y María que tenían a Lázaro, pero si tú tendrías una persona que tú amas mucho y tú tienes que enviarle una carta a Jesús, un mensaje a Jesús, ¿qué es lo que tú le escribirías? En el caso de ellas escriben y dicen, aquel Lázaro quien tú amas. Aquel Lázaro a quien tú amas. Ellas, tú sabes, en la Biblia no hay detalle que esté por gusto. Y el autor es inspirado por el Espíritu Santo, en este caso Juan, y él resalta esta parte que dice en el mensaje de ellas, Lázaro a quien tú amas. Yo descubrí algo maravilloso esta semana en esta porción. Tú sabes, es importante escudriñar la palabra. Y cuando tú lees la Biblia y comienzas a leer la Biblia tomando algunas palabras y buscando el significado de esas palabras en el original, te das con muchas sorpresas. Por ejemplo, cuando ellas le dicen a Jesús, he aquí, aquel que amas está enfermo. Cuando ellas dicen aquel que amas, esta palabra amas en el original es fileo. Pastor, ¿y qué es fileo? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? No he venido a recibir clases de griego. Muy bien, es que a partir de esto es que vamos a descubrir muchas cosas. Ellas le dicen, aquel que tú amas está enfermo. Eso es lo que ellas dicen en el mensaje. Ahora, fileo en el original significa un tipo de amor, pero es el amor común que existe en el mundo. ¿Cuál es el amor común que existe en el mundo? No es el amor de Dios. El amor de Dios es el amor ágape en el original. El amor ágape es el amor de Dios por nosotros. Es un amor incondicional. Es un amor que por más que nosotros no merezcamos, lo recibimos. Es un amor que lo recibimos por más que nosotros hayamos fallado una y otra vez. Es un amor que no tiene nada que ver con nuestras actitudes. Es un amor incomprensible. Es un amor que va mucho más allá que nuestro entendimiento natural. Pero cuando ellas le escriben a Jesús, le están diciendo, aquel Lázaro a quien tú amas, nuestro hermano a quien tú amas está enfermo. Pero ellas no usan el ágape. Ellas no están diciendo otras palabras, aquel que sabemos que tú lo amas por encima de sus errores, por encima de sus fallas. Ellas dicen, no, aquel que tú fileo. Y te decía que fileo es el amor que existe normalmente en el mundo. ¿Cuál es ese tipo de amor? Es que yo te amo si tú me amas. Yo te doy si tú me das. Yo actúo correctamente contigo si tú actúas correctamente conmigo. Yo puedo ofrecerte mi cariño y ofrecerte algo de mí, pero si tú te portas bien conmigo y si mereces recibir eso de mi parte. Este es el fileo. Dime si este no es el amor que existe en el mundo. Por supuesto que sí. Es un amor limitado, que no se compara para nada con el grandísimo amor que Dios tiene por nosotros, el incomparable amor que Dios tiene por nosotros. Y ellas le dicen esto
a Jesús. Ahora, yo quiero darte un ejemplo. Es como que Nayara, mi esposa, estuviera enferma y yo le envío una carta a Jesús. Y a veces nosotros tenemos la tendencia al dirigirnos a Él, al inclinarnos a la ley nuevamente. ¿Qué es ley? Es buscar siempre el mérito, siempre buscar alguna razón para que podamos llamar la atención de Dios, buscar alguna buena obra para que Jesús me pueda escuchar. Y a veces nos inclinamos de esa forma cuando nosotros hablamos con Dios. Es como que yo le escriba a Jesús una carta y le diga: Jesús, ¿sabes qué? Nayara, aquella que recuerda, que se porta bien, aquella que lee su Biblia todos los días, aquella, recuerda, Jesús, que peca muy poquito a comparación de las demás. Aquella Jesús que tú sabes que ora todas las mañanas, que lee su Biblia, que es disciplinada. Esa Nayara está necesitando un milagro de parte tuya. Ese fileo, ¿me estás entendiendo? Ese amor que sí es condicional. Y es increíble que cuando ellas hablan de Lázaro, usan la palabra fileo, o sea, como si Jesús iba a actuar por causa de algún gran mérito de Lázaro, por causa de algún comportamiento de Lázaro. Y es interesante que Jesús, o sea, ¿por qué tenían que recordarle a Jesús algo que él ya sabía? ¿Por qué le tenían que decir aquel que tú fileo? Porque ellas estaban queriendo entrar en este asunto de la ley, del mérito. Fileo, Señor, aquí está Lázaro, al que tú amas. O sea, están rebajando el amor de Jesús por Lázaro. Porque en realidad el amor de Jesús por Lázaro y por cualquier persona es el amor ágape, es el incondicional y no es el fileo. Quiero decirte que Jesús no nos ama porque nosotros hagamos algo, porque seamos mejores que alguien, porque seamos menos pecadores, porque seamos más puros que otros. Su amor es ágape, es incondicional, supera nuestras obras. Su amor es más grande que nuestros errores. Su amor es más grande que cualquier pecado que nosotros hemos podido cometer. Pero ellas van e insisten y dicen el fileo, porque ellas estaban buscando algún tipo de mérito. ¿Sabes? Yo quiero preguntarte algo. En los momentos más oscuros de tu vida, en los momentos más difíciles de tu vida, cuando tú te diriges hacia Dios y comienzas a orar, ¿qué es lo que tú resaltas? ¿Tus obras? ¿Tu amor por Dios? Porque muchas veces hemos orado así, ¿sabías? Yo puedo decir que más de una vez he orado de esa forma. Señor, ¿por qué me está pasando eso si yo te sirvo? Señor, ¿por qué me está pasando eso si yo no soy una persona tan terrible? Estamos queriendo usar el fileo para relacionarnos con Dios, creyendo que Dios se va a relacionar con nosotros por el fileo, por el amor que existe normalmente en el mundo. Pero Dios no se relaciona con nosotros usando el amor que existe allá en el mundo, sino que Él se relaciona con nosotros usando su amor, que es el amor ágape, el amor incondicional, que supera toda frontera de error, de falla, de pecado. Ahora, presta atención a lo siguiente. ¿Sabes? Yo te pregunto, cuando tú estás en un momento oscuro, ¿a qué te inclinas? ¿A tu amor por Dios o tú resaltas el amor que Él tiene por ti? Porque hay personas que en momentos de oscuridad pueden acercarse y decir: Señor, pero tú sabes que te sirvo hace tanto tiempo, he orado tanto por esto, he ayunado tanto por esto, me he portado bien en esto. ¿Eso es lo que resaltas? Quiero decirte que no hagas eso, porque fue lo que Marta y María dijeron: Señor, está enfermo aquel que tú fileo. No, Jesús no fileo, Jesús ágape, Jesús ama mucho más allá. Quiero invitarte a que tú puedas resaltar eso. Yo quiero decir a la iglesia aquí en Chile, ¿qué es lo que vamos a resaltar nosotros como iglesia? ¿A qué Dios nos está llamando a resaltar en estos días? Quiero decirte que por mucho tiempo como iglesia hemos estado resaltando el amor que nosotros podemos tener por Dios. Pero hoy, aquí en Chile, Dios nos está llamando a resaltar el amor que Él tiene por nosotros. Ese es el énfasis del Evangelio, a que aún siendo pecadores, Él nos amó. Que aún siendo nosotros sus enemigos, Él nos amó. Ese es el mensaje que Dios nos mandó a proclamar
aquí en Curicó, en Santiago y en todo Chile y en cualquier parte del mundo también. Que como iglesia hoy podamos sustentar el mensaje, no el resaltar nuestro amor por Dios, porque nuestro amor por Dios es muy limitado, sino que podamos resaltar su amor incondicional. Y este es el amor que va a transformar generaciones, yo lo creo. Y sabes, tú te vas a dar cuenta que personas que eran muy cercanas a Jesús, íntimamente cercanas a Jesús, sí resaltaban el amor de Jesús por ellos y no su propio amor. Y es interesante que en este mismo libro de Juan, el Evangelio de Juan, que fue escrito por Juan, valga la redundancia, es interesante que aquí se menciona al famoso discípulo amado en este libro. Estoy haciendo aquí un paréntesis para que veas la importancia de saber que uno es amado. Y el mismo autor de este evangelio, donde está toda esta historia de Lázaro, él menciona que había un discípulo amado. Y él no menciona una vez que había un discípulo amado, no menciona 2 veces, sino que menciona 5 veces, en 5 oportunidades. Juan dice sobre sí mismo, correcto, él no está hablando de otro Juan, sino que está hablando sobre sí mismo y dice Juan, el discípulo amado, a quien Jesús amaba. Vamos a ser sinceros, esto es medio antiético, ¿verdad? No es común que yo llegue a un lugar y diga, hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Ignacio, el discípulo más amado. Yo sé que no es ético, yo sé que muchos podrían llamar de orgullo, ¿verdad? De desubicado, pero Juan se considera a sí mismo. ¿Qué significa? Que él estaba muy orgulloso. Eso es orgullo. Él estaba muy orgulloso, no de su amor hacia Dios, sino del amor que Jesús tenía por él, al punto que él no tiene vergüenza de decir, soy el discípulo amado. Ahora, tranquilo, yo puedo decirte, yo soy un discípulo amado. Ah, qué prepotencia. No, yo no estoy diciendo que tú no eres amado. Cada uno debe saber eso de sí mismo, pero yo sé que soy amado. Y tú deberías de saber lo mismo. No estoy diciendo que soy mejor que tú, ¿correcto? Simplemente yo sé que soy amado. Y esa revelación necesita inundar nuestro corazón. Pero yo quiero volver a nuestra historia con Lázaro. En el verso 5... sucede algo interesante. Recuerda que en la primera parte, las hermanas de Lázaro, Marta y María, le mandan un mensaje a Jesús diciendo, aquel que tú amas, Fileo, está enfermo. Pero en el versículo 5, y yo quiero leer solamente este versículo 5 en la nueva traducción viviente, dice así, aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Este aunque es como un pero, o sea, es algo que se está resaltando. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Es interesante que cuando ellas hablan de Lázaro, ellas dicen a quien tú Fileo. Están comparando el amor de Dios como el amor de cualquier persona. Como si Jesús iba a actuar con Lázaro por causa de alguna buena obra de Lázaro. Pero después Juan, él dice, aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. En esta segunda oportunidad, cuando se usa la palabra amor, aquí el autor no está diciendo que Jesús fileo, sino está diciendo en el original que Jesús ágape. ¿Sabes qué está queriendo mostrar aquí el autor? Y en realidad Dios mostrándonos por la iluminación que tiene el autor por el Espíritu Santo, es que en realidad Jesús iba a ir hasta Lázaro, no porque él fileó a Lázaro, no porque él tenía que hacer algo por su vida, por su buen comportamiento, por sus buenas obras, sino que él iba a ir por causa de su ágape, por su amor incondicional. Escúchame, lo mismo que Dios nos está diciendo ahora. Sabes, si yo voy a obrar algo en tu vida, no es por causa del amor que existe en el mundo. Ah, hijo, tú quieres que yo obre tal cosa en tu vida. Ah, pero veo que no te estás portando muy bien. Y como no te estás portando muy bien, tampoco esperes. Pues no es así tampoco. No, yo también tengo mis límites. No, Dios nos está diciendo, sabes que yo quiero obrar muchas cosas en tu vida. Yo quiero que tú conozcas mi gracia. Y mi gracia va mucho más allá de tu pensamiento, va mucho más allá sobre lo que nosotros sabemos de amor. Yo quiero decirte que los padres amamos mucho a nuestros hijos, pero por más que nosotros amemos mucho a nuestros hijos, yo me doy cuenta que muchas veces yo trato a mis hijos con el fileo.
que tiene que ver muchas veces con el humor con el que estoy, con la paciencia que estoy. Pero Dios no es así. Dios nos está diciendo, un momento, tú quieres relacionarte conmigo en base a ese amor condicional, que se trata de tus obras, de que crees que yo voy a hacer por causa de tu comportamiento. Dios te dice, no, yo no quiero relacionarme contigo de esa forma. Yo quiero relacionarme contigo en base a mi amor, a mi ágape, a algo que va mucho más allá de tus buenas obras o de tus malas obras. Jesús les está diciendo en otras palabras, oigan, un momento, no piensen que voy donde Lázaro y que voy a hacer algo por causa de que él haya hecho algo por sus buenas o malas obras. No, el verso 5 dice, aunque Jesús amaba, ágape, y no solamente menciona a Lázaro, sino también a Marta y a María. Y es interesante que si nosotros seguimos leyendo, vamos a saltar algunos versículos. Si nosotros seguimos leyendo, vas a darte cuenta que Jesús tarda, ¿ok? Y vamos a ser sinceros, realmente Jesús tarda. Yo sé que hay una frase que dice, no, Jesús nunca llega tarde, pero la verdad es que llega tarde, pero tarde es lógico a nuestra visión, ¿está bien? Y él llega tarde y no llega solamente algunas horas tarde de que este Lázaro que estaba enfermo muere. No son 2 horas, no son 3 horas, no es un día, sino que llega 4 días después. Él ya no llega cuando estaba su amigo Lázaro. Jesús llega cuando estaba el difunto Lázaro. Ahora yo te pregunto algo. ¿Será que Jesús había perdido el control? ¿Será que Jesús llegó ahí y dijo, oh, tantas cosas que hacer, se me hizo tarde, disculpen por favor? Ustedes saben que tengo una agenda muy llena, se me pasó, oiga, a todos se nos pasa, hasta al Hijo de Dios le pasa. Disculpen, se me fue la hora, se me fue los días, estaba muy ocupado. Quiero decirte que claro que no, que todo estaba fríamente calculado por Jesús. Y voy a decirte algo más. Los judíos en aquella época tenían la esperanza de que sus muertos podían experimentar algún tipo de resurrección hasta el tercer día. ¿Sabías? Los judíos tenían la esperanza de que algo suceda hasta el tercer día. O sea, que tal vez no había muerto, que tal vez podía suceder algo, quizás estaba con algo muy crítico, pero no necesariamente la muerte. Y ellos esperaban hasta el tercer día. Es interesante que ni siquiera Jesús llega al segundo o al tercer día. ¿Sabes para qué? Para que no exista ningún tipo de posibilidad de que sea alguna cosa del destino. Sino que Él realmente, Él llega al cuarto día con un gran propósito. Él es intencional al llegar al cuarto día. Pero cuando Jesús llega al cuarto día, Jesús se encuentra con humanos. ¿Ya te ha pasado que has experimentado cosas en las que tú creías que Jesús debía de actuar de otra forma? Y cuando Jesús llega al cuarto día, ya cuando no está solamente Lázaro, sino Lázaro el difunto, el cadáver, la palabra nos muestra que él se encuentra en un escenario de gente devastada, de gente triste y de gente enojada. Mira lo que dice el verso 20. Nosotros seguimos en Juan capítulo 11. Vamos al verso 20 y mira lo que dice. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Un momento. Vas a darte cuenta que Marta no sale a encontrarle a la puerta de su casa. Más adelante vas a darte cuenta que Marta sale a encontrar a Jesús a la entrada de la aldea. O sea, yo quiero que tú te imagines, porque a veces leemos esto y leemos muy rápido, pero quiero que meditemos, que entremos, que nos coloquemos por un momento en las sandalias de Marta, de María, de Lázaro, no, porque está muerto, ¿ok? Y de toda esta escena. Pero dice que Marta sale a encontrar a Jesús. Dice que entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Tú te das cuenta que delante de todo este panorama, de que esto, imagínate, fue un shock. Yo me imagino que ellas pensaban, ¿qué pasó? Le enviamos un mensaje a Jesús, un momento, es nuestro amigo. Jesús no es un extraño para nosotros. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Y Lázaro está por morirse y de pronto escuchan, saben que Lázaro murió, no resistió.
Y pasa un día, pasa 2 días y seguro ellas pensaban, ¿dónde está Jesús? Y vemos que ambas tenían características diferentes. Marta era como que más práctica. Yo imagino a Marta más colérica, pero María es quizás más melancólica, ¿no? Como vimos en otras oportunidades. Y yo imagino a Marta principalmente enojada, diciendo, ¿qué pasó con Jesús? ¿Dónde está? 3er día, 4.º día, y Marta escucha, junto con María, Jesús acaba de llegar. Yo imagino que hay un silencio absoluto en esa casa. Y la Biblia dice que María prefiere quedarse. Dice que ella se queda en la casa. Dice, bueno, no dice, pero me imagino María diciéndole, llena de lágrimas a Marta, ¿sabes qué? Ve tú, yo me quedo acá. Anda, habla, que te dé alguna explicación. Yo imagino a Marta saliendo quizás muy enojada, muy indignada por lo que está sucediendo. Y la Biblia dice que ella sale a la puerta, a la entrada de la aldea. Y eso vamos a ver más adelante. Y es interesante que cada uno reacciona de una forma diferente delante de este panorama. No todos actúan igual en días de oscuridad. ¿Te das cuenta? María, ella va a su habitación y comienza a llorar, se lamenta por lo que está sucediendo. Ella ni siquiera sale, ni siquiera quiere conversar del asunto. Pero Marta reacciona de otra forma y realmente tú y yo reaccionamos de formas diferentes en esos momentos. Y quiero decirte que no te sientas acusado, porque realmente en días de oscuridad yo no espero que tú levantes necesariamente tus manos diciendo, oh Dios, gracias por todas las desgracias que suceden en mi vida, aleluya, gloria a tu nombre. Eso se llama hipocresía. Porque están saliendo de tu boca cosas que no están sucediendo en tu corazón y Dios sabe por qué vamos a colocar máscaras delante de Dios y decir, aleluya, todo es por tu propósito. ¿Por qué no te acercas delante de Dios con esa humanidad que no escandaliza a Dios, sino que justamente en medio de esa gran humanidad Dios puede hacer cosas maravillosas y preciosas en tu corazón? Pero Marta sale a encontrarle a la puerta. Yo imagino quizás una Marta un poco desafiante, con un tono irónico. Yo imagino quizás Marta diciéndole a Jesús, Jesús, me alegra verte, pero me hubiera gustado y me hubiera alegrado más verte hace 4 días atrás. Jesús, me gusta la paz que nos das en medio de los problemas, pero voy a ser sincera contigo. Prefiero no pasar por esos problemas. Jesús, todo hubiera sido diferente si hubieras llegado a la hora. ¿Sabes qué, Jesús? Hubiera sido mejor no pasar por este problema. No sé si tú, pero yo ya tuve conversaciones muy parecidas con Dios. Quizás tú puedes, no sé, escandalizarte conmigo. Porque realmente hay gente que es tan, no sé, si llamar santa o tan correcta que quizás no tiene estas conversaciones, pero yo te confieso que ya tuve conversaciones así con Dios a ese nivel. Decir, Señor, realmente tú eres bueno, pero hubiera preferido no pasar por esto. Yo me imagino el tono irónico de Marta, porque en un momento ella sale a la puerta a encontrarse con Jesús, a la puerta de la aldea. Me imagino de verdad diciendo, wow, Jesús, qué bueno, pero parece que llegaste un poco tarde. ¿Sabes? Yo quiero decirte que todos nosotros tenemos un Lázaro. Todos nosotros tenemos un Lázaro. Hay cosas que se han muerto en nosotros. Hay cosas que hemos perdido. Hay cosas que han pasado. Hay cosas que no queríamos que sucedan. Hay cosas que quizás hasta el día de hoy no entendemos por qué sucedió. Si quizás la forma que sucedió con el otro fue muy diferente a la forma que sucedió contigo. Quizás tú viste en otra persona experimentando un milagro increíble y no lo viste en ti. Hace unos domingos atrás yo predicaba de que no hemos dejado de ser vasijas frágiles. Y quiero decirte que las vasijas frágiles experimentamos momentos así. Y Marta está muy enojada. Se puede notar por las palabras que encontramos aquí en Juan. Pero quiero decirte que por más que esto te escandalice, es verdad. Es verdad porque está en la palabra y es verdad porque yo puedo decirte que he experimentado eso. Muchas veces la oración
más poderosa es la oración más honesta. La oración más fuerte es la oración más poderosa. No recuerdo muy bien la historia, pero viene a mi mente una historia que escuché una vez de una mujer que actualmente sirve a Dios, que es hasta pastora, que ella tenía a su esposo muy enfermo. No estoy seguro si era su esposo o era uno de sus hijos. La cosa es que este familiar que ella amaba mucho muere y ella ya no creía en Dios anteriormente. Y cuando ella se entera de que su esposo muere, dice que ella va rápidamente a su casa, entra al estacionamiento y dentro de su auto ella grita con todas sus fuerzas y dice: te odio. Yo sé que muchos, delante de ese enojo, de esa frustración de esta mujer, salen para defender a Dios. Claro, si amamos a Dios, ese es nuestro instinto, ¿verdad? Un momento, ¿cómo le vas a decir? Eso es una blasfemia. Pero esta mujer cuenta que ese día que ella soltó esas palabras terribles por su boca, para que veas que la gracia de Dios es más grande que tus errores, que tus fallas, que nuestra limitada humanidad. Dice que ese momento fue la primera vez que ella sintió la presencia de Dios en su casa, al punto que ese día su vida comenzó a cambiar y actualmente ella sirve a Dios. La oración más poderosa es la oración más honesta. En otras palabras, ¿sabes qué es lo que le está diciendo Marta a Jesús? Jesús, me dejaste en visto. Nos dejaste en visto. Jesús, sí sabemos que el WhatsApp que tú recibiste no solo tenía 2 flechitas, sino que tenía 2 flechitas azules. Nos has dejado en visto. Jesús, si puedes hacer todas las cosas, ¿por qué no hiciste esto? Jesús, si tú has creado los cielos y la tierra, ¿por qué no hiciste esto? Jesús, hiciste tantos milagros y abriste el mar rojo, ¿por qué no hiciste esto? ¿Sabes cuál es mi papel como pastor? Muchas veces, quizás es traducir lo que a veces no te atreves a decir en público, pero que sí sucede en tu corazón. Y que Jesús nos escandaliza por eso. Vamos al verso 21, dice: Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Momento, yo no estoy viendo aquí una gran adoradora, pero sí resalto algo, que aunque ella estaba muy triste, ella no dejó de reconocer que Jesús era el Señor. ¿Correcto? Aunque ella esté en un momento que no entiende, de frustración, al punto que le dice: oye, si hubieras llegado antes, él no habría muerto. ¿Qué pasó? Me dejaste en visto, nos dejaste en visto a todos. Pero aún así, ella reconoció que Jesús era el Señor. Vamos al verso 22. Dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Sabes por qué? Porque nosotros como hijos de Dios, aún en los días más oscuros, encontramos una luz de esperanza al final del túnel. Dentro de nosotros siempre va a haber una luz de esperanza. Que por más que la situación se haya vuelto completamente oscura, la oscuridad está muy densa. Marta le dice a Jesús: yo sé que lo que le pidas a tu Padre, a Dios, yo sé que Él te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta, ahora vamos a leer el siguiente verso, te das cuenta que Marta realmente está un poco alterada por la respuesta que da aquí también. Marta le dijo: claro, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección. O sea, Marta le está diciendo otras palabras a Jesús. ¿Qué pasa, Jesús? Mira el momento que estamos viviendo. ¿Me quieres dar como una lección de teología? Y ella dice: Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Le dijo Jesús: un momento, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y termina Jesús diciendo: Marta,
¿Crees en esto? Yo quiero decirte que si has estado viviendo un momento de oscuridad, todos tenemos un Lázaro, todos tenemos algún tipo de Lázaro. Algún Lázaro reciente, algún Lázaro antiguo. Pero hay un momento en el que nos reencontramos con la gracia de Jesús. Y de en medio de las cenizas se levanta nuevamente la esperanza. Y hay algo dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios, que nos dice, sí es posible. Por más que hayas vivido mucho tiempo con ese Lázaro, por más que ese Lázaro haya estado mucho tiempo en tu vida, hay algo dentro de nosotros como hijos de Dios que nos dice, sí es posible, sí es posible. Y Jesús nos pregunta lo mismo que le preguntó a Marta. ¿Crees en esto? ¿Crees que puedo cambiar la historia? ¿Crees que puedo hacer algo con ese Lázaro? ¿Crees que puedo cambiar esa historia de luto en una historia de florecimiento? ¿Crees que puedo transformar ese pedazo de tu vida, de tristeza, de oscuridad, en algo que florece? ¿Crees que puede formarse un jardín en medio de la oscuridad? El verso 28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea. ¡Wow! Jesús todavía no había entrado en la aldea, para que veas cómo estaban las cosas. Sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Ambas están enojadas, pero aunque estaban enojadas, ellas recibieron el milagro. ¿Te das cuenta cómo es la condenación muchas veces? Yo sé que muchos, por no decir todos, en algún momento tuvieron ese tipo de enojo. Sí, yo sé que cuando estamos delante de la luz de Dios, nos arrepentimos por eso, pero en algún momento hemos tenido ese sabor de enojo, ese sabor de por qué no lo hiciste, de por qué no actuaste en este momento. ¿Qué pasó, Jesús? Pero aunque ellas estaban enojadas, eso no fue impedimento para que reciban ese milagro. Vamos al verso 32. Dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, un momento, ella no se está postrando a sus pies en adoración. Ella se está postrando a sus pies en frustración. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu. Esta palabra, estremecer, es como que sucedió un terremoto dentro de Jesús. Dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. ¡Wow! Jesús, ese Dios que para muchos es distante, que quizás está viendo cosas muy importantes de algún otro país más importante que el mío. Dice que Él se conmueve con toda esta escena. Jesús no llega y dice, a ver, ¿qué es eso? Que falta de respeto. Oye, estás hablando con Jesús. Ah, ya, querían milagro, pero yo no estoy viendo una postura para que reciba un milagro. Ya, todos arriba, séquense las lágrimas. A ver, vamos a ponernos de pie. ¿Dónde está Lázaro? No. Dice que él ve toda la escena. Se encuentra con estas dos mujeres. María quizás más frustrada, llorando, pero Marta quizás más colérica, diciéndole algunas cosas en doble sentido a Jesús, siendo quizás sarcástica, irónica, enojada. Pero dice que encima de todo eso, Jesús se conmueve. ¿Sabes qué significa conmoverse? Que lo que es triste para ti también es para mí. Que lo que ha tocado de forma llena de frustración tu corazón, también conmigo. Empatía. Quiero decirte que el día de la decepción, el día del dolor,
el día que no recibiste ese milagro, el día del luto, Él estaba con nosotros. Y Él no estaba diciendo, qué vergüenza, esa no es la postura de un hijo de Dios. Un hijo de Dios no debería estar llorando, lamentándose. Un hijo de Dios siempre debería estar con la cabeza en alto. Eso es lo que te ha enseñado. Pero Jesús no nos enseña eso, sino que cuando tú estás así, Jesús se conmueve. Jesús se identifica. Sabes, muchas veces he predicado sobre esto, pero ahora entrando en la historia, descubro por qué Jesús hizo lo que va a hacer en el siguiente verso. Jesús está contigo el día de la decepción, te repito. En el día del llanto Jesús también está contigo. Y quizás ese día más que nunca. Pero no lo sentía, pero igual estaba contigo. Hay muchas veces que mi hija me dice cosas nada que ver. Me dice, tú no me amas, porque está enojada. Tú no me quieres, porque no le compré tal cosa. Sobre que ella no sabe cuánto la amo y que sus tristezas, que quizás pueden parecer ridículas para un adulto, me entristece también. No me gusta verla llorar. Me entristece cuando la veo llorando. Verso 34 y 35. Dice así, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. ¿Sabes? Este es el versículo más pequeño en la Biblia. Dice que Jesús lloró. Pero Jesús llora justamente porque Él se conmueve con esta situación. Jesús no llora por la falta de fe. Ya muchas veces he escuchado de que Jesús lloró porque las hermanas de Lázaro no tenían fe. Pero en realidad Jesús llora porque Él se conmueve con todo lo que está sucediendo. Y en realidad esa es la visión que nosotros tenemos que tener de Jesús. No de ese Dios distante, que las cosas que son relevantes para nosotros son completamente irrelevantes para Él. No es así. Sabes, aquello que es relevante para ti es relevante también para Él, porque Él es amor, Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Pero me llama la atención el verso 34 cuando dice, y dijo, ¿dónde le pusisteis? O sea, quiero que me lleven. ¿Dónde dejaron a Lázaro? Sabes, todos nosotros tenemos un Lázaro en nuestra vida. Tenemos una circunstancia que le podemos colocar el título de Lázaro. Y la palabra de Dios hoy para nosotros es la siguiente. Yo quiero que tú me lleves a esa tumba. Yo quiero que tú me lleves donde está ese Lázaro. Porque es ahí que yo quiero obrar. Yo quiero que me lleves. ¿Cuál es tu Lázaro? ¿Cuál es ese lugar quizás donde tú dejaste de creer? ¿Cuál es ese lugar donde la frustración fue más grande que la fe? Llévame a ese lugar donde la tristeza fue más grande que la esperanza. Llévame a ese lugar de frustración, ese lugar donde fue ese punto de quiebre en tu fe, en el que quizás abandonaste algunas cosas que tú creíste en algún momento. ¿Sabes? Jesús nos dice hoy, llévame donde está tu Lázaro. Llévame porque yo quiero hacer algo ahí. ¿Sabes? No coloquemos barreras delante de Jesús. No finjamos nada delante de Él. Y hoy mismo llevemos a Jesús donde está nuestro Lázaro. Llevémoslo a ese lugar. Llevémoslo a ese lugar, a ese momento. A ese momento quizás donde nos estancamos en alguna área de nuestra vida. Porque, ¿sabes? Hay personas que dejaron de avanzar en algo porque se bloquearon por alguna frustración, por alguna circunstancia. Pero Jesús te dice, llévame a ese Lázaro, porque no hay nada que yo quiero dejar en tu vida por desapercibido, sino que yo quiero tocar cada área de tu vida y principalmente esas áreas donde están nuestros Lázaros. Sabes, hoy es un día de restauración. Hoy es un día, porque hoy estamos celebrando la Santa Cena y es un día para dejar que Jesús, aquel que venció la muerte no solamente con Lázaro, sino que venció la muerte al tercer día que Él resucitó, para restaurarnos, para llenarnos de su vida, para que Él pueda entrar en esa tumba, en esa área de nuestra vida. Y
quiero finalizar leyendo el verso 43 y el verso 44. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. ¿Sabes? Hay milagros en los que Jesús lo único que hizo fue tocar. Hay milagros en los que Jesús ni siquiera hizo nada, sino que le tocaron. Milagros en los que Jesús no necesita levantar la voz. Pero en este milagro de la resurrección de Lázaro, la Biblia dice que Él clamó a gran voz. Él gritó. Él dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Sabes? Yo creo por qué gritó. Porque de la misma forma Él quiere decirnos algo ahora. Él quiere levantar su voz. El león, el rugido del león de la tribu de Judá, quiere levantar su voz más fuerte que cualquier circunstancia, que cualquier tristeza, que cualquier difunto en nuestra vida. Y que su voz sea más fuerte, que su voz pueda resplandecer más que cualquier tiniebla que hay en nuestro corazón. Y definitivamente cuando Jesús abre su boca, cuando ese león ruge y resplandece su amor y resplandece sus promesas y resplandece esa voz de resurrección, todo miedo, toda tristeza, todo pánico, toda desesperación, toda falta de esperanza mengua cuando Él grita. Y el verso siguiente dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¡Qué milagro tan increíble! Aquel que estaba muerto, y aquel que estaba muerto no solo por algunas horas, aquel que estaba muerto por varios días. Es por eso que te digo que hay áreas en nuestra vida que quizás tienen que ver con cosas muy antiguas, con cosas que quedaron muy atrás y eso no importa. O quizás cosas muy grandes, no importa. Porque para los judíos el tercer día era el día límite para que ellos puedan ver quizás algo en la vida de algún difunto. Pero Jesús llega al cuarto día. Nunca te olvides que Jesús muchas veces permite cosas así para que su gloria pueda ser vista con mayor fuerza. ¿Sabes? Como te dije, hoy estamos celebrando la Santa Cena. El apóstol Pablo dijo que hay personas que se enferman, o peor aún, hay personas que ya duermen, refiriéndose a la muerte, porque no tomaron en cuenta la cena del Señor. Cada vez que celebramos la Santa Cena, es un día para recordar no solo la muerte, el precio que Jesús pagó por nosotros en la cruz y que Él nos entregó todo en la cruz, sino nos hace recordar que Cristo en la cruz venció la muerte. La Biblia dice que al tercer día Jesús se levantó de entre los muertos y Él resucitó. Es por eso que la palabra dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Antes la muerte tenía poder sobre nuestras vidas, pero hoy hemos recibido vida eterna. Y por eso podemos decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Jesús ha resucitado. Quiero invitarte que ahí donde estás tú puedas orar. Tú puedas orar con esta fe. Así como cuando Jesús preguntó a Marta y le dijo, ¿crees en esto? ¿Crees en lo que te estoy diciendo? ¿Crees que yo puedo obrar en la vida de ese Lázaro? Nosotros podemos decirle, Señor, con esa fe que siempre está en nuestro corazón, decirle, Señor, yo creo. Y yo quiero pedirte que hoy tú puedas tocar esa área de mi vida. Y no solamente puedas tocar, sino que yo quiero llevarte a ese lugar, a esa área de mi vida. Y que tú puedas manifestar el poder de tu resurrección. Tú eres el Dios de la resurrección. Y si hemos enfrentado algún tipo de muerte en alguna área de nuestra vida, en nuestras emociones, quizás hasta en nuestra salud, es para que hoy experimentemos el poder de tu resurrección, que va más allá de toda circunstancia. Quisiera que podamos orar juntos antes de celebrar la cena. Señor, yo quiero orar en este momento para que tu presencia pueda inundar, manifestarse, el poder de tu resurrección pueda manifestarse en el corazón de cada persona que ha sido parte de esta transmisión. Te pido en el nombre de Jesús que tú toques sus corazones, que el poder de tu resurrección obre en sus mentes, en sus emociones, en sus corazones, en su salud, en cualquier área de su vida. Y que hoy por la voz de tu Espíritu, por el poder de la voz de tu Espíritu,
los Lázaros que estaban enterrados puedan volver a resucitar, sueños, proyectos, emociones, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú has vencido la muerte, porque la muerte para ti no es un impedimento, sino que en medio, Señor, de esas áreas de luto en nuestras vidas, tú manifiestas tu resurrección, tu fidelidad por causa de tu gracia. No nos acercamos confiados en nuestro amor. No nos acercamos, Señor, como cuando Marta y María enviaron el mensaje diciendo, por causa de ese amor fileo, por causa de que nosotros seamos buenas personas, oh Señor, acuérdate de mí, o resucita este Lázaro, porque recuerda, Señor, que yo te sirvo, que soy una buena persona, sino por causa de tu amor ágape, tu amor incondicional, que por más que no podamos merecer, tu amor supera todo mal comportamiento, supera, Señor, aún nuestras deficiencias en la fe, o supera aún el enojo que en algún momento hemos podido sentir. Tú eres bueno por siempre, Señor. Quiero invitarte que ahora juntos podamos celebrar la Santa Cena.